Igual que en la investigación de tipo cuantitativo, también en la investigación de tipo cualitativo existen programas que nos ayudan a procesar la información, los datos recogidos del trabajo de campo, a editarlos, a organizarlos, a reducirlos y a presentarlos para hacer el análisis correspondientes. Entre estos programas está el llamado Atlas T. El Atlas T sirve como un auxiliar en la investigación cualitativa. No sustituye al análisis que cada investigador debe hacer de su propio trabajo, pero sí nos ayuda, sobre todo en las primeras etapas de manejo de los datos, porque es una etapa que consiste en mucho trabajo, en mucho esfuerzo. Es una etapa muy laboriosa y aquí este tipo de programas nos ayudan mucho, sobre todo cuando tenemos muchas entrevistas, sobre todo cuando tenemos mucha información, muchos datos que manejar. Así entonces, pues esta herramienta nos va a ayudar a la reducción de los datos, a su categorización, codificación y estructuración, sobre todo cuando el material es abundante, pero no sustituye al análisis e interpretación de la información que el investigador debe realizar por su propia cuenta para llegar a la teorización y a las conclusiones que correspondan. Este es la pantalla de entrada del programa de cómputo Atlas T y esta es una de las versiones en español más recientes. Tiene desde luego un menú colocado acá arriba que es el que nos va a servir para ir avanzando en la procesamiento de nuestro estudio de investigación. Veamos entonces, antes de iniciar las tareas con el Atlas T, pues es necesario tener ya completas las transcripciones de nuestro material. Todas las entrevistas ya deben estar en forma de texto y estas deben estar en un formato como Word, como Excel o como PDF. Ya habíamos dicho que los principales comandos del programa están aquí en el menú superior. La nueva unidad hermenéutica es como la carpeta que va a contener nuestro proyecto. DPS, este botoncito, son los documentos primarios que vamos a estar revisando, editando, analizando, obtenidos de los discursos que los sujetos nos hayan entregado. Las citas se refiere a la selección de los párrafos del discurso que a nosotros nos parezcan que contienen una idea principal, una idea general. Vamos a ir subrayando estos párrafos y estos que aquí se llaman citas y que podemos encontrar en este botón serían el párrafo, el conjunto de oraciones, de frases donde está contenida esa idea. Y a esa idea que está contenida en ese párrafo le vamos a poner un código o le vamos a llamar de alguna manera, o dicho de otra forma, le vamos a poner una etiqueta. Y esto pues va a ser como las subcategorías que ya hemos hablado o las categorías de las que ya hemos hablado en otras presentaciones previas. Y finalmente el memo, que es una parte muy importante, representa o va a ser un comentario que nosotros hagamos ya echando mano del ejercicio de análisis, ya sea de las citas o ya sea de los códigos, ya sea de las citas en su manera más extensa o ya sea de las categorías o subcategorías en términos más concretos. Entonces nuestra interpretación, nuestro comentario, nuestro análisis de uno o de otro se va a llamar memo. Aquí tenemos entonces la nueva unidad hermenéutica que es la carpeta DPS, citas, códigos y memos. Vamos a dar inicio incorporando el texto de una entrevista a nuestro programa.
Para iniciar debemos presionar el botón de proyecto que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla y aparece un primer cuadro de diálogo que sería este cuadro de diálogo y vamos a seleccionar la opción agregar documento. Nos aparece otro cuadro de diálogo y ratificamos agregar documentos. Una vez que tenemos esto, bueno, pues nos muestra nuestra pantalla, nuestro equipo, nos lleva a nuestro equipo y a los archivos donde pudiéramos tener guardado el discurso, el producto de las entrevistas. En este caso, pues yo lo tengo en estos sitios y lo localizo de esta manera y le doy en aceptar o en abrir y entonces automáticamente lo jala hacia el programa y lo inserta y ya lo tenemos aquí en la pantalla. Todos los discursos deben estar perfectamente identificados, deben de tener pues la parte donde se hicieron, a quién se entrevistó, en qué fechas, etcétera, y luego vendría el texto más abajo. Una primera lectura del texto pues me lleva a mí, en este caso, a hacer una selección de un párrafo o de casi un párrafo donde yo encuentro una idea que está contenida en estas oraciones. Esta idea es una cita, como ya habíamos dicho, y esas citas van a quedar registradas y si las queremos luego ver estarán disponibles en este botón. Esa idea le voy a poner un nombre, le voy a poner un rótulo que será un código. Y sobre la cita o sobre el código yo puedo dar una explicación utilizando el análisis de lo que quiero decir con una o con otra. Y a eso le voy a llamar memo. Para iniciar la codificación, es decir, vamos a crear subcategorías, nos posicionamos sobre la cita, que es el fragmento seleccionado, con el botón derecho de nuestro mouse. Damos clic y aparecen dos cuadros de diálogo. En el primero seleccionamos codificar, que está aquí, y en el segundo ingresar el nombre del código. Vamos a ponerle nombre a la cita a través de un código y luego nos va a aparecer cuando hicimos clic en el segundo cuadro de diálogo, nos aparece esta otra ventana que dice codificación abierta y que ingresemos el nombre del código. Si ya tenemos la idea identificada aquí, pues no habrá problema en ponerle un nombre o rótulo. Yo aquí le puse este y luego le voy a dar OK para que se registre ese código que corresponde a esa cita. Y entonces nuestra pantalla se divide en una parte izquierda donde está el texto original y en una parte derecha donde se va a escribir el nombre de los códigos. Y veamos que corresponde esta cita con este código. Aquí dice el código de dónde a dónde va, que es lo que abarca la cita. De esa manera podemos ir identificando las distintas citas a lo largo de todo nuestro discurso y desde luego ir sacando de cada cita los distintos códigos que correspondan a la idea de cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 códigos o subcategorías que corresponden a estas citas, que fue la primera, otra a esta que fue la segunda y esta tercera que está aquí seleccionada. Y veamos cómo hay un traslape pequeño entre esta categoría o código y esta categoría o código. Los memos, como ya hemos dicho, son explicaciones que pueden estar en función o en relación con la categoría o código o pueden estar también relacionados con la cita. Vamos a ver que estos memos son la primera interpretación del significado de lo que dice el entrevistado respecto de ese segmento. Y para generar un memo vamos a presionar el menú memo, precisamente, que sería este,
que aparece, y luego aparece un cuadro de diálogo que se llama administrador de memos, y vamos a presionar memos, que está aquí en la parte de abajo. Tenemos entonces 2 pasos ahí, y luego nos aparece otra, cuando presionamos esto nos aparece este otro cuadro de diálogo, y vamos a seleccionar crear memo libre. Cuando hacemos esto nos aparece otro cuadro de diálogo que nos invita a poner el nombre del memo, y ponemos significados o reconocimiento del significado y le damos OK. Cuando hacemos esto nos abre otra ventana donde ya con el título que le hemos dado nos da un espacio en blanco para escribir todo aquello que pensamos que significa esa cita o ese código al cual le estamos poniendo un significado, que en este caso es el memo. Y aquí yo le pongo que, atendiendo al análisis del discurso, que hay un autor ahí identificado desde el punto de vista referencial, el entrevistado establece fuertemente los referentes empíricos del problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo una primera explicación para un código. Aquí me dice, si yo hago clic otra vez en el administrador de memos, me dice que puedo, si quiero, bueno, debo de vincular este memo, esta explicación, vincularlo a una cita, a un código o a otro memo. Yo, desde luego, decido vincularlo a un código. Y en este caso lo vamos a relacionar con una cita, a una cita, no a un código, con una cita que es la 2.3, y aparecerá en el panel derecho. Las citas, después de presionar el botón de citas, me aparecen aquí. Llevo 3 citas y aquí están numeradas, y entonces selecciono una, y entonces mi memo queda ligado a esa cita. El memo aparece también del lado derecho. Aquí dice reconocimiento del significados o significado reconocimiento, y está ligado a una cita.